de la acción penal, ¿sí? Muy bien. El nuevo Código Civil trajo una serie de reformas y un gran giro al sistema normativo del derecho de daños. Eso ya lo habíamos visto, acompañado por toda la reforma que hacía falta por los cambios que se habían sufrido dentro de la sociedad. Y tratando de que el derecho vaya acompañando la evolución de la sociedad, este conjunto de ordenamiento jurídico tenía que no solamente plasmarse con todo lo que era el cambio jurisprudencial y doctrinal, sino también con todo lo que tenía que ver con el derecho comparado. Ya sea, por ejemplo, en un punto muy importante como es la unificación de la órbita de la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, la consagración de la función preventiva del derecho de daños, la tutela civil inhibitoria y la ampliación de la responsabilidad objetiva. Este es el mecanismo a través del cual el sistema trata de proporcionar una mayor influencia en lo que es la aplicación del derecho a la sociedad dada en el momento dado. Con relación al tema puntual que vamos a tratar hoy, que es el artículo 1774 y subsiguientes, vamos a ver qué es lo que el código establece en cuanto a la influencia que tiene en un mismo hecho la iniciación de la acción civil y de la acción penal, por ejemplo, cuando el hecho civil se convierte en un hecho ilícito. La persona tiene la facultad de iniciar tanto la órbita penal para recibir el castigo correspondiente y la órbita civil para recibir el resarcimiento correspondiente. El código en el artículo 1774 consagra lo que ya se había establecido en el Código de Vélez en el artículo 1096, que es la independencia en la acción civil y en la acción penal. Dice el artículo 1774 que la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en los que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito de derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales conforme a las disposiciones de los códigos procesales o de las leyes especiales. Esto significa que el principio general que se aplica en materia de influencia de la acción civil con la acción penal es la independencia. Este principio de la independencia también está definido conforme a la independencia procesal. O sea, existe tanto la independencia para plantear en sede penal la posibilidad de que haya un resarcimiento, como la independencia procesal de iniciar la acción civil y la acción penal correspondiente. El principio de independencia sustancialmente se respeta tanto en el Código Civil como en el Código de Vélez, pero acá empieza a aclararse cuál es el ámbito de aplicación y cuál es la posibilidad que tiene aquel que es presentado como particular damnificado en sede penal. En primer lugar, al damnificado está facultado para promover ambas acciones ante la jurisdicción penal o, por el contrario, promover en sede civil la acción dirigida a obtener el resarcimiento del perjuicio que le fuera ocasionado. En los últimos años se ha ido viendo la necesidad de cambio y la modificación legislativa en base a que nuestro ordenamiento jurídico argentino ha incorporado los códigos, de las disposiciones del ámbito internacional y también se le ha dado un amplio marco a los magistrados, a los funcionarios, a los empleados judiciales de la aplicación en concordancia con, como ya les dije, tratados del orden internacional que respetan fundamentalmente los derechos humanos. La interpretación consagra un sistema de constitucionalidad englobada y armónica, que permita a estos que intervienen dentro de la aplicación de lo que es la ley, es decir, desde el empleado judicial, el abogado, el magistrado, el funcionario, el querellante, a tratar de buscar cuál es la solución más fructífera en materia de digamos, saneamiento frente a un hecho que se denomina también de carácter criminal.
El artículo 2 del Código, luego de la reforma constitucional de 1994, incorpora los distintos tratados internacionales al bloque de la constitucionalidad. Y en nuestro país existe la sujeción a el respeto de los derechos humanos. Fundamentalmente esto lo habíamos visto en la reforma del Código. Por eso es que el artículo 1774 establece claramente la independencia de las acciones, estableciendo que la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejecutadas independientemente en los casos en los que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito de derecho criminal, y esta acción puede interponerse ante los jueces penales conforme a las disposiciones de los códigos procesales y las leyes especiales. Se concluye con varias discusiones doctrinarias que había al respecto sobre la necesidad de determinar si existía o no independencia o interdependencia entre la acción civil y la acción penal. Tal es el caso de que el artículo 29 del Código Penal establecía en algún punto, haciendo uso de la ley analógica, que la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización de daños materiales y moral y la restitución de la cosa obtenida, fíjense que esto también habla de la órbita de daños, por el delito o el pago del precio corriente de ella. En algún sentido, esto también hablaba de un principio de prevención general, artículo 29 del Código Penal. Y esto, digamos, sumado al artículo 1096, dan lo que hoy es en la redacción clara, precisa y contundente del artículo 1774 del Código Civil. Es decir, se busca un efecto eminentemente que busque reparar el daño causado y el fin resarcitorio, que, digamos, es el que busca fundamentalmente la órbita civil. Atento a la nueva competencia reconocida tanto en los códigos de fondo como en el que son el Código Civil y el Código Penal, como a nivel jurisdiccional, y el nuevo Código Procesal Penal Federal, habilitan también a interpretar una suerte de resarcimiento del orden civil en la órbita penal. Este afán trata de buscar que no haya inseguridad ante la justicia y que los justiciables tengan la posibilidad de no tener sentencias disímiles. Es decir, muchas veces cuando uno inicia ambas causas, podría darse lugar a interpretaciones disímiles. Y lo que se busca es que realmente exista legítima defensa y que el justiciable obtenga el resultado fundamental en la órbita civil de la obtención del resarcimiento y en la órbita penal de la punición del delito. La interdependencia que establece el 1774 es fundamentalmente sustancial, no es adjetiva entre ambos procesos, de manera tal que desde el punto de vista procedimental, hoy estoy medio trabada, el interesado podrá acumular en principio ambos procesos en sede penal, peticionando al magistrado de esta jurisdicción que establezca una indemnización correspondiente. Es una vía. Lo que se dice fundamentalmente es que si uno plantea el resarcimiento en la órbita penal, las posibilidades que tiene el juez penal de determinar la extensión del resarcimiento son mucho más limitadas que las que tiene en la órbita civil. El significado de esta reforma, si bien consagra el principio de la interdependencia de las acciones civiles y de las acciones penales, que emergen del mismo hecho ilícito, no dejan de ser aplicado lo que correspondía al artículo 29 del Código Penal. El artículo 1775 establece determinados ámbitos en los cuales es importantísimo tener en cuenta al proceso penal antes que al proceso civil, es decir, el momento en el cual la acción penal va a preceder a la acción civil, o si es intentada la acción penal durante el curso de la acción civil, el dictado de la sentencia definitiva en sede civil debe suspenderse
hasta la conclusión del proceso penal, salvo en estas tres excepciones, que se llaman prejudiciables. Por ejemplo, si mediaran causas de extinción de la acción penal, cuando ya, por ejemplo, en la acción penal la disposición prevé que existe alguna causa de extinción de la acción penal, como por ejemplo podría llegar a ser el fallecimiento del imputado, en este caso no va a ser necesario esperar a la sentencia penal para establecer la sentencia desde la órbita civil, porque en algún punto ya el fallecimiento del imputado hace que la causa penal de alguna manera se extinga. Pero, o una amnistía, o una prescripción, o una renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada, artículo 59 del Código Penal, también son causas en las cuales no, digamos, estaría tan ligada la acción penal a la acción civil. Se llaman prejudiciables. También hace referencia cuando existe una dilación excesiva en la órbita del procedimiento penal. Muchas veces en la órbita del procedimiento penal, que intervienen convenciones sobre los derechos humanos, la dilación en el proceso es tan extensa que hace que en sede civil se pierda la posibilidad de mantener el interés y se pierda durante el tiempo la posibilidad de que el damnificado reciba la indemnización correspondiente. Lo que se busca fundamentalmente es que exista una defensa del debido proceso en el tiempo justo. Si la doctrina argentina es conteste en que en algunos casos existe una demora injustificada en la transmisión del proceso penal, la jurisprudencia admite por excepción que ante esta dilación injustificada del litigio punitivo, podamos llegar a suspender, no, seguir adelante con la acción civil, buscar que el querellante pueda obtener dentro del proceso civil la sanción correspondiente. En este caso, sería tomar en cuenta esta prejudiciabilidad a favor del querellante. Se reconoce un principio que se establece en la órbita del derecho, que es el del plazo razonable, es decir, cuando el juez penal se excede en el tiempo en cuanto a la determinación de los hechos o surgen nuevos hechos, en este caso se reconoce para la prejudiciabilidad el principio de plazo razonable y la preeminencia de la sentencia penal perdería fuerza sobre la sentencia civil, porque lo que se busca es dar una solución rápida al conflicto desde el orden civil y tratar de que exista realmente legítima defensa. Entonces, en este caso, habría un agravio a garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio, porque habría una privación injustificada de aplicación de la justicia. No nos olvidemos que nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 8 señala que toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la primera que establece el derecho de toda persona a ser oída dentro de las debidas garantías y con derecho a un plazo razonable. Por el juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos. Fíjense que este periodo de razonabilidad en cuanto al proceso hace que en algunas partes esta sentencia definitiva en sede civil sea, digamos, valorada fundamentalmente debido a que se trata de evitar la dilación en un litigio teniendo en cuenta otras posibilidades de valoración. Uno de los puntos fundamentales es que ante el nacimiento del factor objetivo de atribución de responsabilidad, ya no nos interesa tanto cuál fue la intención de la gente
y cuál es la sanción que se debe aplicar a la gente, sino lo que se busca es tratar de lograr el equilibrio ante el daño injustamente sufrido. Entonces procede la suspensión en muchos casos digamos, el esperar la sentencia penal y cuál es el castigo que recibirá el causante, porque existen factores que son ampliamente diferentes y que tienen que ver con el deber de garantía, con el riesgo creado, factores objetivos de atribución de responsabilidad. En esta excepción, el fundamento es que, dejando al margen la posibilidad de que la condena civil recaiga con relación a la culpa o no del sujeto, se trata de buscar cuál fue digamos, la adecuada relación entre el hecho y el daño, intentando aplicar reglas objetivas de atribución de responsabilidad. Y en este sentido, no interesa tanto establecer la culpa del condenado, que no podrá ser, digamos, establecida de ninguna forma, sino que es, digamos, importante establecer el saneamiento correspondiente. El significado de este artículo, dice el Código de Lorenzetti, busca que no proceda la suspensión del juicio civil por la existencia de una acción penal subsistente. En primer lugar, porque prevé la suspensión de la decisión civil que quedará sin efecto cuando se extinga el proceso penal, cualquiera sea el supuesto de finalización de este último juicio. Fíjense que lo importante para resaltar es que el principio general es que existe una suerte de influencia en materia de si existen ambas causas, la causa criminal y la causa civil, pero no se tomará en cuenta digamos, cuando existan causas de extinción de la acción penal, si la dilación del proceso penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado, y si la acción civil por la reparación del daño está fundada en factores objetivos de atribución de la responsabilidad. Tomemos en cuenta que existe una independencia entre la acción civil y la penal que está consagrada en el 1774, que existen efectos sobre la condena penal que están consagrados en el artículo 1776, y que la cosa juzgada en sede penal en cuanto a la inexistencia del hecho, de la autoría, del delito y de la responsabilidad en el artículo 1777 es aplicable. El artículo 1776 del Código establece que existen condenas. Cuando la sentencia penal es condenatoria y produce efecto de cosa juzgada en sede civil, va a marcar fundamentalmente cosas sobre las cuales en sede civil no se puede discutir. Dice el artículo 1776, la sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y la culpa del condenado. Entonces, en sede civil no se va a poder desconocer ni la existencia del hecho ni la autoría. ¿Por qué? Porque fueron establecidas en sede penal en la condena, es decir, la sentencia condenatoria. El artículo 1773 señala, conforme al texto, que el fallo penal hará cosa juzgada únicamente sobre dos hechos, sobre dos situaciones. En primer lugar, sobre la existencia del hecho principal que constituye el delito. Y en segundo lugar, en cuanto a la culpa del condenado. De todas formas, las manifestaciones vertidas por el magistrado que entienden la causa penal tendrán relevancia en el proceso de daños únicamente cuando estén vinculadas a la existencia del delito y a la responsabilidad penal del autor. La existencia del hecho principal. Cuando la norma se refiere a la sentencia penal que hace cosa juzgada sobre la existencia del hecho principal, establece que esta decisión no podrá ser revisada en sede civil. Si nosotros encontramos
dentro del proceso penal hechos que son condenatorios y que hacen a la existencia del delito, en sede civil no se va a poder negar todo esto que fue un trabajo específicamente realizado y fundado en sede penal. Porque existen, digamos, ciertos hechos que marcan la autoría y marcan la existencia del proceso en el cual el autor fue el que materialmente produjo determinado ilícito. Pero también es cierto que en sede civil, aunque no exista condena, puede haber elementos que lleven a la resolución del hecho y que hagan responsable a su autor por, digamos, la existencia de este nexo de causalidad. No puede en sede civil negarse lo que ha sido probado en sede penal. Esto es un poco lo que establece el artículo 1776. Y también, si bien en sede civil hoy se resalta que no interesa cuál fue la voluntad del autor para la sucesión del hecho, si existen elementos materiales suficientes para determinar la culpa del condenado, ya sea por hecho culposo o doloso, esto tampoco puede ser desconocido en sede civil. ¿Por qué? Porque corresponde a esta graduación de imputabilidad el estudio que se realiza en sede penal. La culpa del condenado no puede ser controvertida en sede civil, de tal forma que el juzgador de esta última no podrá prescindir de este elemento subjetivo para determinar el factor de atribución. ¿Qué decimos nosotros los civilistas? Que no nos interesa cuál fue el móvil de la autoría y sí nos interesa el hecho dañoso. Pero sí es importante en sede penal todavía establecer el nivel de autoría suficiente para dar una condena. No solamente es importante establecer cuáles fueron los elementos necesarios y suficientes para la producción del ilícito, sino que también es importante y suficiente establecer en la graduación de la pena cuál fue la intención de la gente, porque cuanto mayor es la intencionalidad, mayor es el castigo. No es lo mismo un homicidio doloso, donde hubo una intención real y efectiva de provocar el daño, a un homicidio culposo. Un homicidio doloso sería aquel en el cual una persona sale de su garage con total intención de atropellar a alguien. Y en este caso es un hecho civil de daños y perjuicios por las lesiones que sufre el damnificado, y también es un hecho penal por la condena que debería recibir aquel que, tomando su auto, causa un daño intencionalmente al otro. Distinto es el caso de aquel niño menor que saca el auto del garage de su mamá sin la autorización previa de la madre, con 16 años, decide dar un paseo con sus amigos y se lleva por delante a la anciana que estaba caminando por la calle. ¿Hubo intención en este menor de matar a la anciana? Ninguno. Pero el hecho se produjo, la muerte se produjo y debe haber una condena en sede penal y en sede civil. Acuérdense que nosotros en la clase anterior habíamos visto la responsabilidad de los padres sobre los hijos. Si este menor de 16 años saca el auto sin la autorización de los padres, porque está solo y porque la madre, en desconocimiento de que el chico tenía acceso a la llave, no puso el cuidado suficiente, la convierte en responsable indirecta del hecho que realiza el menor. Pero el menor va a ser condenado, en vez de por un homicidio doloso, por un homicidio culposo. El procedimiento puede ser llevado, como dice el artículo 1774, en ambas sedes, en sede penal y en sede civil. Depende de cuál sea la intención digamos, del resarcimiento. Muchas veces se inicia directamente en sede penal una condena que es rápida, que es, digamos, exigente en cuanto al castigo, pero que no tiene mucho resarcimiento desde el punto de vista económico. Generalmente las acciones se realizan de manera independiente porque en sede civil hay mucho más resarcimiento que en sede penal, ¿sí? Entonces, lo que no se puede desconocer en sede civil es la existencia del hecho y la autoría de la gente.
Pero si en sede penal no existen los elementos suficientes como para establecer una condena, y en este caso, digamos, la sentencia penal decide que el hecho no existió, o que el sindicado como responsable no participó en estas circunstancias, esto no podría llegar a ser discutido en sede civil. ¿Por qué? Porque existe un sobreseimiento en sede penal de la autoría de aquel que fue imputado como responsable. Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal de la gente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto a generador de responsabilidad civil. Y acá se ve fundamentalmente la independencia. Artículo 1777. Esto significa que en caso de que la persona no fuera condenada en sede penal, sí se lo puede imputar como responsable en sede civil por la cantidad de elementos suficientes y necesarios que le pudieran llegar a atribuir una responsabilidad desde el punto de vista objetivo. Si el imputado es condenado, la sentencia penal hará cosa juzgada en cuanto a la existencia del hecho principal y por ende la acción penal estaría siendo fuente fundamental para establecer la responsabilidad en sede civil. Pero si existe una inexistencia de responsabilidad penal, es decir, hay una decisión absolutoria que se funda en la inexistencia del hecho o la falta de participación del imputado, la decisión suele, digamos, no producir efectos de cosa juzgada en sede civil. ¿Por qué? Porque pueden existir otros elementos que puedan llevar a la condena en sede civil. No tenemos que perder de vista que la antijuridicidad civil, a diferencia de la penal, es atípica y de conformidad a lo expresado en el artículo 1717 del Código, nosotros podemos establecer una responsabilidad desde el orden objetivo. Esto también tiene que considerar pertinente que el juez en sede civil tiene elementos suficientes y necesarios para resolver la cuestión sin, digamos, tomar en cuenta el sobreseimiento que ha sido efectivamente realizado en sede penal. El artículo 1777 del Código establece los efectos de la sentencia penal en la sede civil, cuando en la sede punitiva se decida la absolución del imputado. De esta manera se consagra con mayor claridad que no podrá discutirse en el ámbito civil la existencia material del hecho y tampoco la participación del sindicado como responsable. Pero sin embargo, esta decisión penal no se funda en la inexistencia del hecho, puede llegar a tener cierta influencia en los efectos de la jurisdicción civil. También tenemos que tomar en cuenta que existen una serie de excusas absolutorias. ¿Qué son las excusas absolutorias? Las excusas absolutorias, en primer lugar, se encuentran contempladas en el artículo 115, 116 y 117 del Código Penal. En cuanto a delitos comprometidos con el honor, injurias proferidas por litigantes, apoderados, defensores en el marco de un proceso, siempre que no hayan sido dadas a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias que correspondan. El juez podrá eximir de pena a las dos partes o fijar alguna de ellas cuando las injurias fueron recíprocas. Finalmente, el ordenamiento penal prevé que quedarán exentos de pena el culpable de injurias o calumnias cuando se retracte públicamente con anterioridad a contestar la querella o en el acto de hacerlo. Esta disposición establece que ante la posibilidad de que el demandado en sede civil invoque inexistencia de excusas absolutorias, podría llegar a, digamos, eximirse de reparar el daño ocasionado. También el artículo 185 contra la propiedad establece en el Código Penal
que se encuentran exentos de responsabilidad los cónyuges, el ascendiente, el descendiente y afines en línea recta, el consorte viudo, respecto de las cosas que pertenecían al difunto cónyuge, mientras no hayan pasado al poder de otros, o los hermanos y cuñados si vivieran juntos. En este aspecto, el propio ordenamiento penal, en el artículo citado, en el último término, establece que la exhibición penal no excluye la eventual condena civil, pues se encuentran presentes los presupuestos del deber de indemnizar antes aludidos. Este es el fundamento de esta exclusión en sede penal, sustentando la inexistencia de procedimiento penal entre parientes. No impide que la víctima del hecho ilícito alcance la indemnización de los daños que se le hayan efectivamente ocasionado. Fíjense que hay una serie de cosas que eximen en la responsabilidad penal y que no serían, digamos, eximentes en la responsabilidad civil. Por último, establecemos que el artículo 1779 establece que impiden la reparación del daño la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso y el delito contra la vida, haber sido coautor, cómplice o no haber impedido el hecho pudiendo hacerlo. Esto es muy importante porque el artículo 1779 señala y se refiere a dos supuestos en los que resulta improcedente otorgar una indemnización a quien promovió la acción de daños y perjuicios. La prueba de la veracidad de los hechos que fueron objeto de denuncia que se imputa calumniosa y la intervención del damnificado indirecto como coautor, cómplice de delito contra la vida, o en aquellos supuestos en los que pese a haber podido evitar, no lo hizo y causó un daño al otro. Esto tiene que ver con denuncias que puedan ser consideradas calumniosas, pero que son falsas o mentirosas. No nos olvidemos que en muchos supuestos existen agravios injustificados, existen inventos, existen acusaciones que son calumniosas, pero que no tienen ningún elemento suficiente como para ser condenatorias. Estos provocan impedimento en la reparación del daño. ¿Por qué? Porque la verdad de los hechos no es acompañada por lo que se ha agraviado como tal. Tenemos una serie de casos en sede de juzgados de familia, donde al padre, para evitarle ver a sus hijos, se lo acusa de hechos que es difícilmente que sean probados. Lamentablemente, esto dilata en el tiempo la posibilidad de que uno de los padres se acerque a ver a los menores en un régimen de visitas, y si después esta persona podría llegar a iniciar una acción de reparación de daños por aquellas injurias efectivamente sufridas y calumniosas, pero de las cuales él tuvo que padecer dicha, digamos, aseveramiento. En otros sucesos, lamentablemente lo que se acusa es real, y en ese caso va acompañado de la digamos, de la condena que corresponda, ¿no? Por último, el artículo 1780 establece que la sentencia penal sea posterior. Si la sentencia penal es posterior a la sentencia civil, en principio no produce ningún efecto sobre ella, excepto en caso de revisión. Puede que la sentencia penal dé lugar a que se revise la sentencia civil. La revisión procede exclusivamente a petición del interesado en los siguientes supuestos. Si la sentencia civil asigna alcance de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sede penal, y esta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación. En segundo lugar, en los casos previstos en el artículo 1775, inciso C, es decir, que quien fue juzgado responsable de una acción civil es absuelto en el juicio criminal por la inexistencia del hecho que se funde en la condena civil, y también en otros supuestos previstos por la ley. El artículo 1780 consagra el principio de mantenimiento de la cosa juzgada en sede civil en los casos en los que con posterioridad al dictado de la sentencia
se discuta en jurisdicción punitiva sobre la producción o no de este mismo hecho. Las disposiciones, en principio, consagran la revisión de la decisión penal, en primer lugar, en los supuestos en los que el juzgador civil ha valorado determinados extremos tenidos en cuenta en la sentencia penal anterior, como si hubieran recaído cosa juzgada respecto de la sede punitiva. Cumplido dicho recaudo, y cuando la decisión penal ha sido motivo de revisión, en cuanto a los puntos que fueron tenidos en cuenta por el juez civil, será procedente la revisión de la resolución adoptada también en dicha sede. En los supuestos de responsabilidad objetiva, el Código, en su artículo 1775, excluye expresamente la procedencia de la suspensión de la sentencia civil en aquellos casos en los que el supuesto que se imputa al responsable encuadre en alguno de los factores objetivos de atribución. Esto ya lo vimos. La falta de suspensión del dictado de la sentencia genera como correlato inevitable la posibilidad de que se dicte una decisión posterior en sede penal que contraríe lo decidido en sede civil. Y en ese caso, para que no existan sentencias que sean tan desiguales, se puede solicitar la revisión de la sentencia. Lo que se trata de buscar es coherencia. En la tercera opción prevista, se deja abierta la posibilidad de que se prevea por una ley especial o por otros supuestos una revisión de la sentencia civil ante la existencia de una sentencia penal posterior. Pero todo esto dependerá de las circunstancias del caso. No nos olvidemos que el principio de inmutabilidad de la sentencia civil anterior, que fue consagrado en el artículo 1106 del Código de Vélez, hoy prevé la posibilidad de revisión en algunos casos en los que sea incongruente y demasiado extremo la diferencia entre una sentencia penal y una sentencia civil. Recordemos que el principio general es que en cuestiones en las que existe un ilícito civil y que encuadra dentro de uno de los tipos represivos legalmente contemplados que nacen de un mismo hecho, puede surgir la necesidad de una acción penal pública dependiente de la instancia privada y otra civil inminentemente resarcitoria y enderezada a resarcir los daños ocasionados por el hecho de la víctima. Dentro de estas particularidades, no nos tenemos que olvidar que existen dos acciones, las que hacen al nuevo ordenamiento civil y comercial, y que están reguladas dentro del artículo 1774 a 1780 del Código. Es muy importante establecer que el principio general que consagraba el artículo 1096 del Código de Vélez, con total independencia de las acciones, hoy permite una revisión en el artículo 1780 cuando la sentencia penal sea posterior a la sentencia civil. Lo que se procura, en definitiva, es que haya una mayor claridad en cuanto a que ambas sentencias sean y produzcan justicia, y que se establezcan fundamentalmente en la base de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio y no que produzcan una denegación de justicia. Es muy importante establecer que si bien la existencia de la culpa del condenado no puede ser reputada siempre en sede civil, debe tenerse muy en claro que la acción penal y la acción civil buscarán tratar de establecer el restablecimiento del orden social básico. En caso de un sobreseimiento del imputado, es preciso diferenciar cuáles son los fundamentos en los que se sustenta dicha decisión. Si el sobreseimiento se produce porque no hubo ningún elemento suficiente como para determinar la existencia del delito, o si de los hechos que nacían dentro del proceso no había ninguna posibilidad de conexión entre aquel que fue imputado como condenado o responsable y lo que realmente sucedió. Entonces, este sobreseimiento, en primer lugar, puede traer distintas consecuencias que serán solamente establecidas para la sede penal y no para la sede civil.
nosotros tenemos que tomar en cuenta que el artículo 1780 consagra el principio general del mantenimiento de la cosa juzgada en sede civil, aun cuando con posterioridad al dictado de la sentencia se discuta en la jurisdicción punitiva la producción o no del mismo hecho. El principio de mantenimiento de la cosa juzgada civil se sustenta principalmente en una razón de seguridad jurídica y de intangibilidad de la cosa juzgada, cuando ello ha sido expedido regularmente. Fíjense que es muy importante establecer este principio básico de seguridad jurídica y de intangibilidad de la cosa juzgada. Solamente procede en algunos presupuestos en la revisión posterior de la sentencia penal, porque la procedencia de dicho remedio está establecido para determinados extremos que tenidos en cuenta en la sentencia penal anterior, podrían haber recaído en otro juicio de valor en sede civil. Partiendo de esto, solamente se puede hablar de que la procedencia del recurso de revisión va a ser otorgado de forma limitada. Bueno, chicos, si tienen alguna duda con respecto a esto, no tengo idea cuándo va a ser el horario del examen del 29. La verdad es que no. Supongo que en el horario de las 16:30. Aunque el otro día fue a las 3 de la tarde, porque más o menos todos rindieron al mismo tiempo. No, eso se lo deberían preguntar a la doctora Fernández Puentes. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Todos, chicos, todos los temas son importantes. La realidad es que nosotros en este periodo de examen estamos también tan abiertos como ustedes a la innovación. No queremos ser injustos en la evaluación y probablemente sea, digamos, muy poco el recurso que tenemos para establecer si ustedes han estudiado o no. La realidad es que es mucho mejor el rendimiento presencial, aunque la evolución de las carreras hoy nos lleva a tener, digamos, este tipo de enseñanza, ¿no? La realidad es que las preguntas siempre son precisas, son claras, y se fundan en un verdadero falso, y deben ser justificadas. Pero todos los elementos que han sido desarrollados son objeto de evaluación. Les deseo mucha suerte y espero no verlos el próximo cuatrimestre. Desde ya, un placer haber sido parte de este experimento. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Besitos. Gracias. Gracias. Nos vemos.